Hola a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de CSI Juan, canal oficial YouTube. Y también muy buenos días, saludamos a la audiencia a nivel mundial, también allá en Ecuador, a donde se encuentra nuestro invitado en Guayaquil. En el programa de hoy vamos a hablar sobre sociedades secretas en Latinoamérica, un programa que se estaba planeando desde hace meses y hoy por fin lo tenemos aquí a nuestro invitado Elwin Ulises Espinosa. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a CSI Juan. ¿Cómo estamos, querido amigo? Excelente, muy gustoso de estar aquí en tu programa. He compartido ya contigo comentarios en Facebook, he visto varias de tus entrevistas y para mí es todo un gusto estar aquí en este momento. Muchas gracias. La verdad que sí, es un placer tenerte aquí hoy porque vamos a hablar sobre algo que es muy espinoso, algo que es escalofriante, que nos pone a todos los pelos de punta porque vamos a hablar de las sociedades secretas que están gobernando esto a nivel mundial y que están controlando todo. Medios de comunicación, banderas de países, el patriotismo y todo esto, ¿no? Entonces la primera pregunta que te voy a hacer para comenzar, ¿cómo comenzaste a introducirte en esto de lo que se llama temas de conspiraciones? ¿Cómo te empezó a interesar y cuál es el origen que ha dado a esto? Sí, o sea, en su momento, yo fui un militante de izquierda, que la izquierda en Latinoamérica es bastante difundida. Dejé de lado ese tipo de pensamiento, ¿no? Me gustaba averiguar, ¿no? Latinoamérica es un continente que ha sufrido mucho a través de su historia. Quise indagar cómo era la historia de Latinoamérica, quiénes habían sido los responsables de lo que había pasado aquí, y fui encontrando, ¿no? Fui encontrando para empezar a la masonería, fui encontrando las sociedades secretas infiltradas en los movimientos políticos de izquierda, y fui encontrando que el poder en América Latina está distribuido de esa manera, ¿no? Sociedades esotéricas, son sociedades esotéricas, ¿no? Influyen sobre sociedades económicas, sobre banqueros, sobre la iglesia. La iglesia tenía un papel fundamental aquí dentro de Latinoamérica, ¿no? Ya vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, ¿no? Tratando de que sea corto para explicarnos cómo en Latinoamérica, en Hispanoamérica en concreto, y sobre todo haciendo énfasis en mi país, Ecuador, las sociedades secretas nos han afectado, ¿no? Es claro, además que en Ecuador el tema de la ufología, que también está muy relacionado con esto de las sociedades secretas, me recuerdo cuando invité a Jaime Eduardo Rodríguez, que denunció que la CIA norteamericana ha estado infiltrada en Ecuador y ha tapado lo que son muchísimos temas de ufología, porque ahí Rafael Correa, el presidente de Ecuador, ha desclasificado 44 dosieres de casos de ovnis. Eso es algo que lo aplaudo, es uno de los tantos únicos presidentes que lo ha conseguido. Y sí, y de paso, como has comentado, vamos a dar pues una serie de presentaciones, una serie de imágenes, donde nos vas a narrar lo que podemos encontrar dentro de esas sociedades secretas que están instaladas en Latinoamérica. Hay que recordar además que en la actualidad, digamos que muchos de los sitios que hay en Latinoamérica han quitado lo que es el Burger King y el McDonald's, porque están en contra de lo que dice la élite americana, que son los que han hecho estas guerras, también la Operación Cóndor, ¿no? Ya que has hablado que has estado en política, sabrás lo que pasó hace muchísimos años en Latinoamérica con la Operación Cóndor, también lo que hizo Henry Kissinger oprimiendo a los pueblos latinoamericanos, secuestrando y torturando a miles de ciudadanos. Entonces es algo que es horrible, es un genocidio a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, te doy paso. ¿Por dónde quieres que empecemos para introducir a los invitados a esto de las sociedades secretas? Vamos haciendo una pequeña introducción y luego vemos la cuestión de las láminas poco a poco, ¿no? Vale. Primero, o sea, definamos qué son las sociedades secretas, ¿no? Una sociedad secreta, en la que nosotros conocemos, es una sociedad que tiene motivos ocultos. La razón por la que es secreta, hay dos motivos por qué una sociedad es. Primero, porque el poder que ellos tienen se vería afectado si sale a la luz. Segundo, porque puede ser una sociedad perseguida, ¿no? Como en el caso de la masonería, que fue perseguida en su momento en Europa, ¿no? En Latinoamérica han pasado las dos cosas. O sea, ambos motivos han dado como resultado las sociedades secretas que existieron y que aún existen, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer un recorrido histórico así,
tratando de ser breve, ¿no? Primero irnos al periodo precolombino, ¿no? Las sociedades secretas indígenas y ver cómo eso todavía sobrevive, ¿no? La dinastía inca sobrevive dentro de nuestros gobernantes aún. Luego nos iríamos a el posible contacto entre la civilización fenicia, judía, y la civilización andina, porque hay muchos datos que indican que hubo un contacto entre la civilización fenicia y la andina antes de la llegada de Colón. Y luego el tema que más conocen las personas que andan en este ambiente, ¿no? Que es el tema de la masonería y las independencias hispanoamericanas, ¿no? Que son una verdadera farsa que nos gustaría tratarlo, aunque brevemente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría de pronto, si me puedes ayudar con la lámina número 1. Sí, vamos a ir ahí. Sí, por favor. Aquí lo vamos a poner para la audiencia. Aquí la tenemos, Erwin, la lámina número 1. Sí, bien, muchas gracias, Juan. Verán, ¿qué nos dice la lámina número 1? O sea, para empezar, empecemos. Las sociedades secretas incas tenían ritos iniciáticos para erigir a sus emperadores, y el último emperador que tuvo el Tahuantinsuyo es el imperio inca, que se extendía desde Chile hasta el sur de Colombia. El último emperador fue Atahualpa. Atahualpa fue nacido aquí en Ecuador y fue iniciado en Ecuador. Esto es un hecho histórico discutido, ¿no? Para unos historiadores el último inca fue Huayna Cápac, para otros el último inca fue Tupac Amaru, ¿no? O sea, pero en general se acepta que fue Atahualpa, y existen datos, indicios que nos indican que fue Atahualpa el ungido para gobernar sobre el Tahuantinsuyo. El primer dato es que Atahualpa nace el 20 de marzo de 1497, en lo que es en el hemisferio norte el equinoccio de primavera, y acá en el hemisferio sur el equinoccio de otoño. Atahualpa nace predestinado para en su nacimiento, en su pleno nacimiento, recibir una unción del dios Sol. Lo que se ve en este momento en la lámina es el templo del Sol que queda en Quito, la capital del Ecuador, junto al volcán Pululagua, ¿no? Estamos hablando de la latitud equinoccial 0. Estamos hablando del pleno centro de la Tierra, ¿no? Eso es lo que ocurre en el equinoccio de primavera o de otoño acá en el sur. Entra un rayo solar por este templo y ahí se puede ungir al elegido para gobernar, ¿no? Pero Ecuador, o sea, la dinastía inca sale de Perú. ¿Por qué la unción en Ecuador? O sea, Ecuador tiene una característica que no la tiene ningún territorio en el planeta, o sea, concretamente la capital de Ecuador. Ahí vemos también en la lámina, ¿no? Esta es una imagen para tratar de explicar esto, no así brevemente, ¿no? El equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera en el norte, ¿no? Y, vamos a tratarlo como lo tratan en el norte, que es donde la mayoría lo conocen, ¿no? El equinoccio de otoño, de primavera en el norte y otoño en el sur, significa que en ese día, la noche y el día son iguales. Y el sol el rayo del sol es absolutamente perpendicular y recto. El segundo exacto del equinoccio es el segundo sin sombras, el único segundo sin sombras del año. La persona que recibe ese rayo solar y lo recibe en el centro de su cabeza, no produce sombra. Y hay una particularidad adicional. En el caso del Ecuador, en la línea equinoccial ecuatorial que pasa por el centro de la Tierra, determina que, como estamos en la latitud 0, el rayo del sol no tiene absolutamente ninguna inclinación. En el hemisferio norte hay una inclinación que se va creciendo hasta los 90 grados, y en el hemisferio sur hay una inclinación hasta los menos 90 grados. Pero en el Ecuador es el punto exacto donde el sol no tiene absolutamente ninguna inclinación. Adicional a eso, en el Ecuador ocurre otro fenómeno. Para muchos, la cima del mundo, ¿no? La elevación más alta del planeta es el monte Everest, pero en realidad la cima del mundo es el volcán Chimborazo que queda en Ecuador. ¿Por qué razón? Porque el Everest es el más alto desde la base hasta la punta, pero el Chimborazo está en una base más alta. La cima del Chimborazo se encuentra 2 kilómetros más arriba que la cima del Everest. Es decir, en el Ecuador, en el equinoccio de otoño, en ese momento tan especial para las sociedades secretas, se recibe el rayo absolutamente perpendicular y el rayo más potente, el más cercano al cielo, el más cercano al sol. Entonces es el momento ideal para generar esta iniciación. Adicional a eso, como relacionamos el pasado con el presente, en la latitud 0, muy cerca de donde está este templo solar,
se encuentra la actual sede del UNASUR, que es donde se planea, va a quedar la capital de toda Sudamérica, cuando Sudamérica sea gobernada pues por una sola entidad política. Entonces, para empezar, eso, ¿no?, que es bastante significativo. Entonces, el nacimiento de este ser, Atahualpa, preconcebido para ser emperador, no solo iba acompañado por ceremonias solares, sino también por sacrificios humanos. En el Ecuador, ese sacrificio para los incas se llamaba la capacocha, que era el sacrificio de niños dejándolos congelarse en la cima de las montañas. Se los elevaba a las montañas para que se congelen, ¿no? Entonces, sí, dime. Quería hacer un apunte para, antes que continúes, has hablado de sacrificios humanos ya en esa época. Estamos hablando de que este tipo de prácticas ya lo practicaban ya pues las tribus para llamar a esos dioses para que bajesen y busquesen esa alma, ¿no? Para que usurpasen esa alma, ¿no? En concreto, ¿no? Por eso es interesante lo que estás comentando sobre el templo del sol y todo esto, ¿no? Y esto da un vuelco a muchos comentarios que se han hecho, ¿no? Porque además de que tú tienes conocimiento de estos temas, puedes ampliar muchas cosas más. Entonces me parece interesante lo que estás diciendo. Continúa. Sí, entonces, para que no veamos como que esto es una cosa de tribus salvajes, nada más, ¿no? Vamos a ver cómo estas iniciaciones se hacen también en la Inglaterra, ¿no? En la muy europea Inglaterra, y en los muy modernos tiempos, en 1982, el 21 de junio de 1982, nace por cesárea, forzadamente, el príncipe William de Inglaterra, el predestinado para gobernar Inglaterra en el futuro. Y fíjense lo siguiente, la princesa Diana mismo, antes de su muerte, en entrevistas, ella dijo que fue forzada a tener una cesárea el 21 de junio, en pleno solsticio de verano, en un máximo solar, que en el hemisferio norte es el día más largo del año. En ese día la forzan con el pretexto de que el príncipe Carlos, el padre del niño, tenía compromisos sociales y que no podía cumplir, y tenía que estar en presencia del nacimiento, del alumbramiento del niño, por eso forzaron la cesárea. Eso se le dijeron a Diana, pero en realidad lo hicieron para que nazca en ese momento, así como los incas hicieron nacer en su máximo solar al emperador Atahualpa, porque los incas también conocían la cesárea. Y no solo eso, fíjense lo siguiente, el príncipe nace en pleno fin de la Guerra de las Malvinas, cuando Inglaterra ataca a una nación latinoamericana, a la Argentina en plena Islas Malvinas. Argentina se rinde el 14 de junio de 1982, pero los ingleses no querían que la guerra termine ahí. Hacen inexplicablemente una operación en las Islas Sandwich que llamaron la Operación Keyhole, donde murieron argentinos e ingleses en pleno 20 de junio de 1982, un día antes del nacimiento de William. Entonces esto nos lleva a pensar en sacrificios rituales de sangre argentinos e ingleses muertos ofrecidos al emperador naciente, ¿no? Al príncipe William. Esto también ocurre en Europa, ¿no? O sea, lo hacemos claro para que quede esto, ¿no? O sea, las sociedades secretas en Iberoamérica, en América India, y las sociedades secretas europeas y en todo el mundo practican el sacrificio ritual para iniciación de sus emperadores. Exacto. Entonces, eso por ese lado. Entonces, una cosa es evidente, Atahualpa era el elegido para gobernar el Tahuantinsuyo, y aparte de eso, era el elegido para encontrarse con la nueva civilización que iba a gobernar estas tierras, la civilización europea española, la civilización cristiana. Entonces, vamos a recorrer algunos de esos hechos como están documentados, porque están documentados, ¿no? Para ver cómo hubo estos encuentros, ¿no? Primero, antes que nada, ya esto se ha conocido, ¿no? O sea, ya conocemos que acá en América existía la leyenda del dios barbado Viracocha. A los indígenas sudamericanos no les sale barba, ¿no? Y sin embargo tenían representaciones de dioses barbados, ¿no? Asimismo, la cultura olmeca de México todavía existen las cabezas gigantes de piedra con caras de negros africanos. Y estas caras están esculpidas mucho antes del contacto con el viejo mundo. Es decir,
Hubo contacto también entre navegantes africanos, también navegantes europeos y las civilizaciones andinas. Entonces lo que deducimos de todo esto es que esta cultura de negros y blancos del viejo mundo, ¿sí?, era la cultura fenicia. Exacto. Una cultura del Oriente Medio que contactaba con América en su momento. Entonces, bien, vamos a ver aquellos datos, ¿no? O sea, la historia se escribe de la siguiente manera, ¿no? La historia la escribe el poder y nuestra historia la escribió la masonería, ¿no? La historia es como cuando la abuelita, anteriormente las abuelitas hacían sábanas tejiendo retazos, ¿no? Ellas escogían retazos de tela, sobrantes, el que le parecía el más bonito ya lo utilizaban para la sábana, ¿no? Así mismo se escribe la historia, ¿no? Hay retazos que nos dicen un montón de cosas, pero el poder decide qué retazo va a poner en la sábana, y esas sábanas son los libros de historia. Nosotros hoy vamos a hablar de los retazos rechazados, de aquellos datos que existen, porque existen, y vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Exacto, primero, sí. Vamos a hablar, un amigo que tú ya lo conoces, ¿no? Raymond Román. Saludos a Raymond Román. Sí, en el Facebook su seudónimo es Mentes Libres. Él posee una bibliografía bastante abundante, posee objetos incluso, ¿no?, que demuestran lo siguiente. Los fenicios llegaron a nuestras costas a comerciar el caracol murex. ¿Podrías, por favor, poner la siguiente lámina para hacer? Sí, vamos a proyectarlo, Edwin, para toda la audiencia. Ahí está. Muchas gracias. El caracol murex es un caracol que sangra lo que le llaman la purpurina, que es una especie de tinta de color violeta, que utilizaban los indígenas americanos, los sacerdotes, la casa sacerdotal, para teñir sus batas sacerdotales, y que utilizaban también los fenicios para lo mismo, para teñir sus batas sacerdotales, y de los fenicios se deriva esta costumbre hasta el cristianismo, y actualmente los obispos de alto rango de la iglesia utilizan estas capas teñidas con purpurina, como podemos ver en la foto, ¿no? Entonces, hay indicios de que los fenicios llevaban purpurina, el caracol de murex, que aquí era abundante, lo llevaban y hacían dinero en Europa y en el Medio Oriente, ¿no? Entonces Raymond Román tiene incluso, aparte de su libro, ¿no?, Prehistoria de la cuenca del río Guayas y la península de Santa Elena, él tiene en su posesión objetos que me los he enseñado, monedas romanas, así como también hay monedas fenicias, que fueron encontradas en la península de Santa Elena y que inexplicablemente aparecen ahí, ¿no? Aparte de eso existen otros datos, ¿no? Los fenicios, los cartagineses, fenicio-cartagineses, esta civilización era conocida como los punos o púnicos, ¿no? Muchos, los que conocen la historia de Europa, recuerdan las guerras púnicas entre Aníbal de Cartago y los romanos, ¿no? Entonces, los fenicios se supone llegaban a las costas de Ecuador, a una isla que incluso en los actuales momentos se llama Puná, y sus habitantes se llamaban punaes, bastante parecidos a los punos o púnicos cartagineses. Y en esta isla se adoraba al dios Tubal. Los fenicios adoraban al dios Tubal, bastante parecido. El máximo sacerdote de la isla Puná se llamaba Tumbalá. De Tumbalá se deriva el nombre de Tumbes, que es el norte del Perú, y de esta dinastía se supone que nace la dinastía Inca. Miren, vámonos a un cronista mucho más viejo que mi amigo Raymond, Giovanni Anelo de Oliva, en los 1600, en las primeras décadas de los 1600, él es un sacerdote jesuita, él escribe Historia del Reino y Provincias del Perú. Él narra que después del diluvio, navegantes fenicios, según decían las crónicas indígenas, habían llegado a establecerse en la isla Puná y habían tenido un gobierno de tal magnitud que fue aceptado por toda la costa ecuatoriana y gobernaron con supuesta paz y justicia, ¿no? Pero sabemos que en realidad esta gente practicaba el sacrificio ritual, ¿no? Su máximo cacique se llamaba Tumba, y Tumba tuvo con su esposa Lira un hijo que se llamó Guayanay, que significa golondrina, y Guayanay viaja al sur, viaja hacia el actual Tumbes en Perú, y él funda la dinastía Inca. Es decir, o sea, lo más importante de este conocimiento, miren, este conocimiento, por si acaso, ¿no?, fue presentado oficialmente ante el Papa, ¿no? Anelo de Oliva lo presenta ante el general jesuita en los 1600, ante Murcio Vitelleschi, y él lo pasa al Papa. Y el Papa decide que esto quede guardado. Y luego fue redescubierto en un museo inglés. Entonces, lo que nos narra es lo siguiente: las dinastías incas que gobernaron los Andes
estarían posiblemente emparentadas genéticamente con dinastías de gobernantes fenicios que se establecieron en la isla Puná. ¿Sí? Y a la vez los gobernantes europeos están emparentados también con estas dinastías fenicias. Es decir, hay parentesco de sangre entre dinastías reales. Es posible, no es posible, ¿no? Esto nos indican ciertos datos. Entre dinastías europeas, dinastías medio orientales y dinastías incas. Vamos a ver otros datos porque no es el único. El soldado portugués Ambrosio Fernández Brandao publica en su manuscrito Diálogos de las Grandezas de Brasil en 1618 que los indígenas brasileños eran descendientes de los hebreos que habían alcanzado América durante el reinado de Salomón. Gustavo Pederdi, un israelita argentino que reside en Jerusalén, nos dice que él conserva, ¿no?, datos que le remiten al semitista norteamericano, Cyrus Gordon, que él había encontrado una tabla de oro fenicia en América en 1872. Y esto es una prueba, él dice que era una prueba de que el rey Hiram, un rey fenicio, había atracado en este continente, en el nuevo continente, siglos atrás. ¿Y quién es Hiram? Hiram es el rey fenicio, hijo de Abibal, nombrado por la Biblia, que parte con marinos fenicios y marinos israelitas a la tierra de Ofir, donde narra la Biblia. De esa tierra sale el oro del imperio del rey Salomón, ¿sí? Exacto. Hay la posibilidad de que esa tierra haya sido nuestra América abundante en oro y plata. Sí, tenías algo que comunicar. Sí, has comentado además de lo que vamos entendiendo. Sabemos que la Iglesia ha ocultado mucho. En el libro de Enoc, en el libro de Revelación, cuenta exactamente esto. Y además sabemos que el Vaticano y todos estos clubs que van ahí saben perfectamente que tienen las horas contadas. Y además, hago una pequeña correlación. Desde hace siglos, esto del murex, el caracol, lo sabían perfectamente y sabemos que todo esto lo archivan en la biblioteca secreta del Vaticano y que la mafia X, de la que está ahí dentro, que es la logia pedosmasónica, y luego está, bueno, pues también hay un club de jesuitas, ¿vale?, que son de malos, pero también hay de buenos, es decir, hay infiltrados, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Salvador Freixedo, una persona que ha estado siendo de jesuita y él ha dicho las verdades como son de cómo está el sistema, ¿no? Entonces, detalles como esos, como los que estás agregando, pueden dar mucho que entender de lo que estamos viendo a día de hoy, Edwin, además de que el sacrificio humano desde siempre se ha realizado, y no olvidemos que en Latinoamérica existe todavía este tipo de prácticas. En México, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, en México está el secreto mayor guardado del mundo. Es decir, y el secreto también, como algunos dicen, mejor guardado, ¿no? Entonces, bueno, te doy paso y continúa, gracias. Sí, correcto. Me voy a saltar algunos datos. Si alguna persona desea más información sobre fuentes, que puedo saltármela, por favor me pregunta en la caja de comentarios y con gusto yo leo. Pero le remito, ¿no?, por cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos otro relato, ¿no? El navegante judío holandés, ¿no?, Aaron Levi de Montesinos, juró en 1642 ante el Tribunal Rabínico de Ámsterdam que los indígenas de los Andes le habían recitado el Shema, la oración judía por excelencia. O sea, estos datos son bastante oscuros, ¿no?, pero juntos nos generan todo un cuerpo que nos va generando indicios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también un historiador ecuatoriano, Luis Andrade Reimers, que nos habla en su obra Hacia la verdadera historia de Atahualpa. Él nos narra que Atahualpa conocía ya la existencia de la civilización española, de la civilización europea concretamente, ¿no? Él sabía que no eran dioses, que simplemente eran personas con mayor avance tecnológico y estaba dispuesto a intercambiar oro, que es lo que ellos querían, por tecnología. Eso quería nuestro emperador Atahualpa, ¿no? Entonces, vamos a ver un dato más impactante todavía, ¿no? Josefo, el historiador por antonomasia de los judíos durante el siglo I, observó que los esenios, la secta esenia, de donde se supone deriva la masonería, creían una leyenda bastante interesante. Creían que si seguían a una estrella, que es Venus, al atardecer, la seguían y cruzaban el océano Atlántico, llegarían a la tierra, al paraíso, que es donde iban las almas buenas, ¿no? Es una tierra bañada por las aguas y el viento del océano, donde nunca cae la nieve, donde el clima es maravilloso y es abundante en recursos naturales, ¿no? Esto narran los masones
Christopher Knight y Robert Lomas, ¿no? ¿Y cómo se llamaba esa estrella que tenían que seguir? En mandeo, en el idioma que hablaban los esenios, esta estrella se llamaba Mérica. Solo le falta la A al inicio y estamos hablando de América. Exacto. Estamos hablando de Venus. Entonces, esta tierra ya era conocida por los judíos, por los israelitas. Ya existían mapas y leyendas que la señalaban. Esta es la tierra prometida, al menos en el inicio lo era, la tierra prometida para los israelitas, ¿no? Esta es la tierra donde escaparon, a donde escaparon los caballeros templarios el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el Papa disuelve la orden de los templarios. Y recordemos que los templarios poseían los documentos encontrados en el templo de Herodes, los documentos de los esenios encontrados en el templo de Herodes, es decir, conocían los mapas cartográficos y marítimos que los traerían hacia América. Esta es la tierra donde los esenios planeaban fundar sus reinos. Y es más, lo terminaron haciendo porque la masonería funda los reinos actuales, los reinos, las naciones actuales en toda América, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos un rato a analizar lo que pasaba en España en la partida de Colón, porque es bien interesante. Bien, el viaje de Colón es financiado prácticamente en su 60%, más de la mitad, por Luis de Santángel. Luis de Santángel es un judío valenciano que a la sazón en ese momento era el ministro de Economía de España, era el asesor económico ministerial del rey español, pues, ¿no? Entonces, en esos momentos, una buena parte de los funcionarios y consejeros de los reyes católicos eran judíos, ¿sí? Por ejemplo, Jaime Ram, hijo del rabino de Monzón, es quien financia el viaje del rey Fernando de Castilla hacia las tierras habitadas del reino de Aragón, si mal no recuerdo, por la reina Isabel, para pactar el matrimonio entre ambos y construir la nación española, que sería el artífice, o sea, el instrumento a través del cual ellos conquistarían América. Miren que en ese mismo momento, en 1492, ocupa el trono de San Pedro, es decir, el papa era Rodrigo Borgia, que era un joven con ascendencia judía, y su familia luego se emparentaría con los reyes incas. En estas extrañas circunstancias, ¿no? O sea, con judíos gobernando, asesorando a los gobernantes de España, el reino más potente de esos momentos en Europa, y a su vez asesorando al papado, es más, el mismo papa, resulta que ocurre algo extraño. Resulta que ocurre la expulsión de los judíos de España. Exacto, sí, lo de los sefarditas, y bueno, además sabemos que el sionismo, que es, digamos, una parte de ese gobierno del mundo, pues está impidiendo que se avancen en muchas cosas. Sabemos que muchos de los que son sionistas son familias de descendencia alemana, como Rothschild, Rockefeller y toda esa gente que desde hace miles de años provienen de culturas también instaladas en Latinoamérica. Eso confirma también lo que tú estás diciendo. Además sabemos que en el Ecuador han vivido muchos sionistas multimillonarios y que se han aprovechado de la gente a costa de cuatro miserias, ¿no? Y es así. Claro, o sea, el sefarditismo, los judíos sefarditas españoles juegan un rol bastante importante en los actuales momentos, ¿no? Miren que el expresidente Roosevelt desciende de la familia Rosa y Campo, judíos sefarditas españoles. Sí, asimismo tenemos, bueno, un montón de conexiones entre España y el judío más rich, el dueño de las dos transnacionales más importantes de exportadoras de petróleo y materias primas del planeta, es judío español. Sí, él tiene también la nacionalidad española. Entonces, bien, vamos a ver qué ocurrió en ese momento, ¿no? En la partida de Colón ocurrió un evento astrológico bastante importante para la visión judía del mundo. Ocurrieron las cuatro lunas, las lunas tétradas, ¿no? Las cuatro lunas rojas. En 1493 hubo las cuatro lunas rojas. ¿Qué son las cuatro lunas rojas? Las lunas tétradas son 4 eclipses de luna en que la luna se pone roja, parece tener sangre, y estos eclipses ocurren muy cercanos a los equinoccios, al equinoccio de primavera y al equinoccio de otoño. Pero coincide que en 1493, poco después de la partida de Colón, estas lunas ocurren cerca
de las fiestas judías de la Pascua en el tabernáculo. ¿Sí? Entonces, eso no volvió a ocurrir hasta 1948 con la fundación del Estado de Israel, y no vuelve a ocurrir hasta la guerra de Yom Kippur, y vuelve a ocurrir ahora en 2014 y 2015. O sea, un evento bastante extraño que ocurre en momentos de peligro para el Estado de Israel. O sea, un fenómeno astrológico que ocurre en esos momentos y que ocurrió en 1493, un año después de la partida de Colón. Es decir, existe la posibilidad de que los rabinos astrólogos judíos hayan decidido que Colón, que también era judío, tenía que encontrar esa tierra para llevar entonces en 1493 a los judíos de España hacia la América. Y por eso se ordena la expulsión para que los judíos, muy posiblemente ocurrió esto, los judíos con poder decidieron una expulsión para que los judíos sin poder se vean forzados a poblar América, para cumplir sus profecías, ¿no? Sus profecías rabínicas y bíblicas. Entonces, vamos a ver, eso ocurre en cuanto a la astrología del Viejo Mundo. La astrología andina también tenía sus propias profecías respecto a este momento. Entonces, vamos a atender un poquito, porque es un tema un poquito complicado. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces, ¿sí me puedes ayudar, por favor, con la lámina número 3? Sí, número 3, aquí la tenemos. Bien, muchas gracias. De nada. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Los 5 planetas observables a simple vista en el imaginario andino eran los siguientes. Chascacualillor era Venus y era la diosa de las flores. O sea, en quechua era Chascacualillor, su equivalente en la mitología greco-romana es Venus, y como descripción era la joven amante del sol, de los cabellos despeinados aquí en los Andes, y era la diosa de la hermosura y de las flores. Jaucha era Saturno y era en los Andes el dios del tiempo. Aucayuc era Marte y era en los Andes el dios de la guerra. Cuauhtahuililla era Mercurio y era el dios del comercio acá en los Andes, al igual que lo era en Europa. Y Perúa, el dios de los dioses, era Júpiter, al igual que en las leyendas grecorromanas era el dios de dioses. Regía en los Andes sobre la producción y posiblemente el origen del nombre Perú. Exacto. Entonces, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor. Antes de pasar a la siguiente lámina, Edwin, has hablado de Perú. En concreto, la zona de Machu Picchu es un lugar de templo y un lugar a donde se realizan sacrificios, adorando a esos dioses que ellos tienen, porque eso se practica. Y además, en pleno siglo XXI, que aún se siga practicando, es una cosa que sorprende que aún así lo permitan. ¿Y por qué lo permite? Porque realmente existe un pacto secreto del gobierno que está en la sombra. No olvidemos de que todos los gobernantes que han pertenecido a clubs como Bilderberg o el Club 1001, la Cercle, el Opus Dei, Illuminatis y todo eso, sabemos que son gente que han realizado esas fechorías pues para ascender a más poder y entre otras muchas cosas, ¿no? Y voy a dar paso a la siguiente lámina de la que me has solicitado para que veamos lo que nos dices. Muchas gracias. Entonces, verán, ¿qué veíamos con la anterior lámina, no? O sea, hay una coincidencia en leyendas mitológicas astrológicas. ¿Por qué esta coincidencia? Esto no es magia, o sea, dos razones posibles. O hubo un contacto previo, precolombino, entre sociedades secretas europeas y andinas, o hubo un contacto posterior. ¿Sí? No vamos a entrar en esto. Hay un lingüista boliviano que recoge los datos. Ya, pues, como digo, no, si quieren, por favor, esta información me la preguntan por inbox. Ya, los datos que nos indican, ¿no?, este contacto entre sociedades secretas andinas y europeas, ¿no? Vamos concretamente a la profecía astrológica que nos narraba el fin del mundo andino, el Pachacuti, la llegada de los europeos a los Andes, ¿no? Verán, el cielo andino está representado en esta pintura. Las constelaciones principales andinas en la Vía Láctea son la constelación del pastor, así en orden, ¿no? Se ve en que forma como un pastor con un látigo, ¿no? Sigue la constelación del zorro, la de la llama, la de la perdiz, o yutu, la del sapo, ampatu, y la de la serpiente. Machacuay, ¿no? La de la llama, yacana, es bastante importante en cuanto a las profecías, ¿no? Vamos a ver qué ocurría en estos momentos, ¿no? Miren,
En los Andes, las 7 Pléyades, no, las estrellas de las Pléyades, las 7 estrellas, desaparecen por más o menos un mes. Y en los actuales momentos reaparecen aproximadamente el 7 de junio. Esta fecha se ha ido moviendo con el tiempo. Uno de los mitos tradicionales andinos está bastante relacionado con la aparición de las Pléyades, que aún en los Andes se celebra como una fiesta agrícola bastante importante. Sí. El mito andino nos dice lo siguiente. Era un cuentito que se pasaba de la boca de los padres a los niños. Un día la llama le dijo al pastor que mire hacia la cima del monte Vilcacotto en Perú. Sí. En la cima del monte Vilcacotto, él le señala las 7 Pléyades. Las 7 Pléyades. Sí. Y la llama le dice al pastor que va a ocurrir en un mes el diluvio y que todos se van a ahogar. Por lo tanto, lleve a todos los animales a la cima del monte Vilcacotto. Y el pastor así lo hace. Pero el último en subir fue el zorro. Y el zorro se resbala y se moja la cola en las aguas del diluvio. Por eso la cola del zorro andino es negra. Esta leyenda se la contaban a los niños, ¿no? Esta es una leyenda transmitida para hablarnos del Pachacuti o fin del mundo. Primero, observemos la decodificación de esta leyenda. Veamos el mapa de las constelaciones andinas. Sí. El pastor parece empujar al zorro y al resto de constelaciones animales que están subiendo hacia el monte Vilcacotto según la leyenda. El Vilcacotto representa a los solsticios de invierno y de primavera y de verano en el hemisferio sur. El solsticio de invierno en el hemisferio sur se manifiesta el 21 de junio aproximadamente. Entonces, el diluvio, el supuesto diluvio, debió ocurrir un día en que las Pléyades aparecían justo en el solsticio de junio. ¿Sí? Porque el solsticio de junio está representado por la cima del monte Vilcacotto. Entonces, con la ayuda de computadores modernos, Bill Sullivan, que es un investigador estadounidense, determinó que este evento, que las Pléyades aparecen en el solsticio de junio, ocurrió en el año 650 después de Cristo. ¿Sí? Si puedes, por favor, pasar a la siguiente lámina para ver el evento astronómico. Aquí vamos. Entonces, bien, esto lo he tomado del documental producido por Bill Sullivan, ¿no? El que lo quiera ver, ahí tiene el enlace para que vea la fuente de dónde salen estos datos. Lo insertaremos dentro de la descripción. Sí, el modelo computarizado nos muestra otra cosa, que en el solsticio de diciembre del 650, las constelaciones aparecieron en el cielo andino, se elevaron en el cielo, pero la constelación del zorro quedó con su última parte, con su cola, hundida en el horizonte. Es decir, se perdió entre las negruras de las aguas. Es decir, esta leyenda nos está hablando de cuando la cola del zorro se moja en el diluvio, nos está hablando de los solsticios de invierno y de verano del año 650 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en esos años en los Andes para que podamos llamarlo un Pachacuti, un fin del mundo? En ese año ocurre el ascenso del imperio Huari, que es un imperio andino, ocurrido en el Perú. Prácticamente se toma los Andes, un imperio bastante terrible, de caníbales, de sacrificadores, sacrificaban humanos a las estrellas que eran sus dioses, esclavizaron al mundo andino y prácticamente hicieron perder lo que en el mundo andino se llamaba la paz y la armonía de Viracocha, la armonía entre las tribus andinas. Entonces, esta primer leyenda nos está narrando el primer Pachacuti, y es importante entenderla porque de ella se deriva la segunda leyenda del segundo Pachacuti, que ocurre en el año 1450, cuando comienza el imperio inca, que termina siendo desmoronado por la leyenda de los españoles. Entonces, hay que entender otra cuestión, ¿no? ¿Por qué 1450? No son 800 años de diferencia, ¿no? Exacto. Júpiter es el planeta que se utiliza, es el dios del tiempo. ¿Por qué es el dios del tiempo Júpiter en todas las leyendas astrológicas del planeta, del mundo? ¿Por qué? Porque Júpiter es el que demora más tiempo en dar la vuelta alrededor del Sol. Tiene el movimiento de traslación más largo del sistema solar, dura aproximadamente, si mal no recuerdo, 29 años. Entonces, por eso Júpiter es utilizado por los astrónomos de las sociedades secretas para hacer cuentas largas. Entonces, Júpiter tiene conjunciones, Saturno, me equivoqué, Saturno, el dios del tiempo.
Saturno, el dios del tiempo, ¿no? Saturno es Cronos en las leyendas griegas, ¿no? Saturno, que es el que tiene el movimiento de traslación más largo alrededor del Sol, tiene a su vez conjunciones con Júpiter. Es decir, Saturno y Júpiter se topan cada 20 años. Y después de 40 conjunciones, los incas ya tenían determinado que Saturno y Júpiter se volvían a topar en su punto inicial, y este era un nuevo Pachacutic, o fin del mundo o comienzo del mundo. Es decir, iba a haber un nuevo fin de mundo en el año 1450. Entonces comienza a narrarse otra leyenda en el mundo andino, ¿no? A los niños se les narraba que todas las noches la llama, Yacana, bajaba desde el cielo a beber todas las aguas del mar, y así libraba a la gente del diluvio. Y el día en que la llama ya no baje o se hunde en las aguas, entonces el mundo andino se iba a perder, y esta vez para siempre. Entonces esto nos remite a otra leyenda. Asimismo, en 1450, la constelación de la llama quedó hundida en el horizonte, en el solsticio de diciembre de 1450. Es decir, la llama no volvió a subir. Y es ahí cuando comienza el Imperio Inca. ¿Sí? Entonces, es una leyenda astrológica que de alguna manera los astrónomos andinos conocían y utilizaban para predecir. Entonces, las leyendas son relatos teñidos de belleza, ¿no? Que se transmiten oralmente dentro de la población, son atractivos, ¿no? Pero solo son decodificables por los miembros de las sociedades secretas. O sea, los que tienen este conocimiento son los que pueden decodificar, es decir, esta leyenda me está remitiendo a este tiempo, ¿no? El resto de la gente la conoce. Es igual a las leyendas cristianas de la crucifixión, a las leyendas cristianas de la resurrección de Cristo, a las leyendas confucianas en China y todo lo demás, ¿no? Pero solo los miembros de las sociedades secretas conocen las fechas que nos develan ¿por qué fecha es lo que nos develan esta leyenda, ¿no? Entonces, en 1450, el emperador heredero recién posesionado, Yupanqui, el heredero del Imperio Inca, decide él tomar el nombre de Pachacútec. Él iba a ser el fin del mundo, y como la palabra del hombre es poderosa, él fue el fin del mundo para el mundo andino, porque paradójicamente él quería salvar al mundo andino de este supuesto fin, del diluvio, y terminó siendo él el fin. ¿Por qué razón? Porque es a través de la estructura del imperio andino que los españoles construyen su imperio. Y es más, los incas fueron tan crueles con algunos pobladores de los Andes, que esos pobladores de los Andes hicieron alianzas con los españoles cuando estos llegaron para luchar contra los incas. Exacto. Y por lo tanto fue mucho más fácil la conquista del imperio andino. Es decir, paradójicamente, Pachacutic destruye el mundo andino queriéndolo salvar. Entonces, las leyendas astrológicas no son solo, o sea, vamos a volver a hacer otra analogía con el viejo mundo. Si me puedes, por favor, remitir a la siguiente lámina, sí, para ver lo siguiente. Sí, aquí está. Sí, los fines del mundo no son solo cosas de los indígenas andinos, ¿no? Los fines astrológicos del mundo. Vamos a ver esta profecía bíblica. Lucas 22:7, cualquiera que tenga una Biblia lo puede comprobar. Llegó el día de los panes sin levadura, los panes ácimos, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro el hombre que lleva el cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde le entrar. En Mateo 25:32 nos dice, hablando del fin también, del fin de los tiempos, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. ¿Qué nos está hablando la Biblia en este momento? Igual que en las leyendas andinas, los miembros de las sociedades secretas pueden descifrarlo. Veamos ese mapa que está en esta misma lámina. Voy a darle zoom para que la gente sepa de lo... Aquí. Veamos el punto donde se unen las eras de Acuario y de Piscis.
el paso de la era de Piscis, la que acabamos de vivir, a la era de Acuario, ocurre el 22 de diciembre del año 2012. Fíjese, los cabritos están a su derecha y los carneros a su izquierda. ¿Quiénes son estos? La constelación de Capricornio y la constelación de Aries. El hombre con el cántaro de agua que entra a una casa, ¿cuál es esa? La casa de Acuario. ¿Sí? Nos están hablando de que el fin de los tiempos comenzaría el 22 de diciembre del 2012, es decir, en el fin de la era de Piscis y la entrada a la era de Acuario, es decir, momentos que acabamos de vivir y estamos viviendo, toda la convulsión mundial que vivimos, ¿no? Que pronto terminará posiblemente, como nos narran otros analistas de estos temas, como Adrián Salvucci, con una guerra entre Israel y Rusia, ¿no? Un posible fin de los tiempos o comienzo de los tiempos, la llegada del Mesías y todo lo demás, ¿no? Está narrado en la Biblia, pero codificado en leyendas astrológicas que el que las conoce puede velarlas, pues, y el que no, pues pensará, claro, la verá oscuro y pensará en el infierno y supersticiones de esa naturaleza. Como tú decías, Edwin, esa guerra entre Israel y Rusia, vamos a decir, el Estado sionista contra Rusia, yo creo que ya se está haciendo esa guerra, yo creo que ya estamos en esa tercera guerra mundial, pero no en la tercera guerra mundial como pensamos que va a ser con los tanques en la calle, no, yo creo que se basa más en la lucha de poderes arqueológicos y también en esos parques históricos que tienen de arqueología, a donde guardan ese oro. Y en esos museos también se guarda ese oro tan importante que tienen enterrado en zonas subterráneas. Porque no olvidemos que las guerras, como la guerra de Irak, volvamos a Oriente Medio pues en estos momentos, porque la guerra es un negocio y aquí se demuestra que cómo realmente fueron a por el oro que tenían tan importante Bagdad. Entonces, eso demuestra que la falsa invasión de Irak fue una farsa con totalidad y encima ha sido demostrado, ¿no? No olvidemos también que en el libro de Enoch habla de lo de la astrología y dice lo siguiente, que el creador, nuestro creador, va a aparecer en el planeta Tierra para arreglar esos problemas que están habiendo ahora mismo, porque estos satánicos que están dentro del poder, que son gente sádica, y encima son gente de la que encima tenemos que votarles en las elecciones, pues es curioso, ¿no? Pero la Biblia realmente te está hablando de extraterrestres, Edwin, y lo sabes, y está hablando también de acontecimientos que están por llegar en esta fase tan importante que nunca se había vivido en la humanidad, ¿no? En esta humanidad de cosas, ¿no? Entonces voy a darte paso y explícanos realmente, eso es una pregunta que te hago sobre la lámina 6, ¿no? Estamos hablando de Lucas, de Mateo, y realmente, ¿qué nos puedes decir de Jesucristo, hablando del tema bíblico? Jesucristo realmente sabemos que lo sacrificaron ahí vamos a decir así, en la cruz, fue llevado hacia una montaña y ahí le sacrificaron. No olvidemos que los que lo sacrifican eran romanos procedentes de Roma, que son los fundadores del Estado Vaticano, estado a donde hacen lavado de dinero y todo eso, ¿no? Entonces esto que tú cuentas ya está escrito en la Biblia. Y como ha sido traducido más de 7.000 veces por 7.000 traductores diferentes, la gente está engañada, la gente está manipulada, porque hay dos Biblias. La Biblia hebrea, que esa es una de las cosas que quería añadir por último, es que cuentan la Biblia hebrea cosas que no están públicas en la Biblia de la que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué opinas de esto, Edwin? Sí, o sea, todo lleva a lo siguiente, ¿no? La élite mundial quiere la instalación de un Mesías hebreo que gobierne sobre el resto de naciones del planeta, ¿no? Pero no que gobierne de buena manera, no es el ideal que tienen los cristianos evangélicos, no piensan en un rey gobernante que los va a hacer vivir eternamente y en paz. No es así, ¿no? El que lea las escrituras bíblicas se va a dar cuenta de cuál es el verdadero plan. Ellos hablan de Sion, sí, ellos hablan de un Mesías que los llevará a gobernar sobre el resto de naciones y el resto trabajarán y ellos no. O sea, es una cosa bastante larga y extensa, ¿no? Sobre la crucifixión de Cristo es un tema muy, muy interesante que también tiene sus connotaciones astrológicas y místicas, ¿no? Pero, sin embargo, es un tema, como te digo, extenso, ¿no? Y largo, ¿no? En el actual momento lo que se ve es lo siguiente. Yo creo
me da esa impresión. No podría asegurarlo, hacen falta más datos para ello. Pero todo lleva a lo siguiente. La guerra de Gog y Magog, profetizada en la Biblia, ¿sí? Según dicen algunos analistas de la iglesia, como José Alberto Villasana, ¿no?, un teólogo de la iglesia, esta va a ser la guerra entre Rusia e Israel. Rusia invadiendo Siria, que ya está ocurriendo, esto está narrado en la Biblia, ¿no? El reino de Gog y Magog contra Siria, y luego Israel invadiendo Siria y teniendo una tremenda batalla, ¿no? Que según dicen algunos analistas, ¿no?, hay mucha gente optimista respecto a Rusia. Piensan que Rusia sería capaz de derrotar a Israel, que Israel le teme y todo lo demás. Yo no le tengo tanto optimismo en un conflicto entre Rusia y Israel. Yo no lo menosprecio a los israelitas. Sobre todo, recordemos que el ejército de los Estados Unidos está prácticamente al servicio de Israel, ¿no? El ejército de la Unión Europea, de la OTAN, está al servicio de Israel. Así que no me siento tan optimista respecto a una supuesta derrota, ¿no?, del sionismo internacional, como otros analistas como Rapapal, por ejemplo, ¿no? Según él, el sionismo ya está derrotado, ¿no?, por las BRICS. No me siento tan optimista respecto a eso, ¿no? Claro, eso es otro tema también, ¿no? A ver, realmente a lo que has venido ahora a comentar, esto de lo que has añadido, afirmar eso rotundamente es algo muy caótico, ¿no? Y mis respetos hacia Rafa Pal porque, bueno, es un buen periodista. Pero sí, eso no quita a que esa información que está dando, eso es contradictorio y voy a decir el porqué. Sí. Si realmente el Estado sionista de Israel ha sido derrotado, tal como se afirma, Netanyahu hubiese dimitido, hubiese llevado ante los tribunales, hubiese sido detenido por crímenes contra la humanidad y hubiesen pasado cosas bastante desagradables. Pero vemos que todavía sigue este tipo de guerras. Lo mismo se decía hace unos años cuando mataron a Gaddafi, entre comillas. Hablaba muy mal de Libia, pero realmente Libia conservaba, y eso ya está más que seguro, unos derechos que no lo tiene ni España, ni Ecuador, que era estudios gratis, vivienda gratis y más cosas. Entonces realmente estos dictadores están colocados por los Estados Unidos de América, la élite, esos de la fraternidad de la masonería, también esa fraternidad de los Illuminatis. No olvidemos un detalle, porque la gente generaliza respecto al tema Illuminati. No olvidemos que dejaron de funcionar en 1800 y algo, pero después las 13 familias más poderosas volvieron a instalar lo que ellos creen que dejaron atrás, ¿no? Entonces es un dato que quiero añadir para dar más peso al reportaje. Y no olvidemos, sí. Todo se conecta con el presente, el pasado se conecta con el presente, ¿eh? Exacto. La élite tiene un plan transgeneracional, o sea, no es para ellos, es para sus descendientes este plan. Sí. El pasado se conecta con el presente por esa razón. Exacto, Edwin. Además de que esto está muy bien presentado, lo que estás desarrollando en este PDF, me quito el sombrero, porque se habla mucho, en muchos canales, se habla mucho de sociedades secretas, pero nadie se hace la pregunta esa. ¿Lo hacen indagando bien y buscando las fuentes correctas o están ofreciendo información con desinformación, ¿no? Ahí viene el tema en cuestión, ¿no? Porque realmente en Latinoamérica tenemos el problema curioso, que es el siguiente. Cuando se habla de que alguien se ha fugado, por ejemplo, que es el famoso capo Chapo Guzmán, sabemos que lo está protegiendo la CIA norteamericana, ¿no? Que estoy haciendo una correlación para que veamos cómo va todo conectado, ¿no? Esto va también conectado porque la droga en sí, la venden primero los gobiernos, después utilizan a sus testaferros y después, como dicen aquí en el libro de Enoch, todo aquel que ha delinquido y ha transgredido la ley de la humanidad, como lo dice la Biblia, va a caer todo sobre su peso, sobre encima de la ley, ¿no? Entonces realmente creo y queremos todos, como tú, Edwin, te veo optimista en algunos aspectos, que ese despertar de la conciencia, que es muy importante, la gente está despertando, la gente se está dando cuenta que la televisión es una arma de destrucción masiva que produce manipulación mental, es un control social a donde nos quieren llevar por un camino
que no es el correcto y alimentar cosas que realmente no tienen fundamentos, porque realmente, tú lo has dicho, esa guerra que está viviendo ahí, que es posible que Rusia pueda derrotar al Estado sionista de Israel y realmente no ha sido derrotada. Entonces, quiero decir, hay que tener también mucho cuidado con las informaciones que se dan, me refiero a otros que están en el Internet, pero sí que creemos que puede haber una posible derrota, digamos, que acaben las guerras, que acaben. Sí, Sí, ojalá. tu Sí, turno. o sea, yo respeto, o sea, pues eso, ¿no? Yo respeto mucho a Rafa Pal, yo he aprendido mucho de él, tengo varios de sus libros incluso, ¿no? Lo que en ese punto, o sea, es mi opinión, ¿no? No me siento optimista. Y yo espero de corazón equivocarme, ¿no? Yo quiero que el sionismo internacional sea derrotado, ¿no? Yo espero, con todo corazón, espero que alguien me diga, Edwin, te equivocas, te equivocaste, ojalá así sea, ¿no? No que, como te digo, no, a veces no me siento optimista, pero necesitaríamos más datos para analizar, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? De Exacto. todas maneras, sí, bueno. Pues, sí, ¿me podría ayudar con la siguiente lámina para hacer Sí. ahora sí la conexión entonces con el presente? Ahora vamos a conectar con el presente. Vamos a la siguiente lámina. Esta sí que es muy interesante porque ya que tenemos estas imágenes, ya bueno, hablando de Máxima de Holanda, ampliaré varios detalles y Sí, bueno, y el resto te lo paso a ti. Empieza Edwin cuando quieras. sí, bien, muchas gracias, Bran. O sea, recordemos lo que dijimos casi al inicio de esta charla, ¿no? Los descendientes de los incas, las dinastías reales incas, parecerían estar conectadas con dinastías reales fenicias, conectadas genéticamente, ¿sí? Y esta gente se busca para hacer cruces sanguíneos. Fíjense lo siguiente, verán, uno de los descendientes de Atahualpa, que está vivo todavía, es Luis Felipe Huaraca de Uchicela, que lo observamos en la foto, ¿no? Él es descendiente directo del último Inca, del emperador Atahualpa. Él nació en la misma ciudad que yo, en Guayaquil. Era un joven de clase media, no era un hombre rico, no era un hombre con poder, y sin embargo, en el matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos, él fue invitado a participar en el matrimonio, así como fueron invitadas todas las casas reales del planeta. Es decir, a este muchacho de clase media, un estudiante, tenía un reconocimiento de parte de la monarquía inglesa como uno de los suyos, como una casa monárquica más, y fue invitado a esta boda, ¿no? Entonces, miren, así mismo, uno de los hermanos de Atahualpa fue Manco Inca. Manco Inca tuvo a Zairi Tupac, y Zairi Tupac tuvo una hija ya en los tiempos españoles, que se llamó Beatriz Clara Coya de Loyola, porque ella fue la esposa de Martín García Oñez de Loyola, que es el sobrino nieto del mismísimo San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Es decir, la dinastía real inca está emparentada en sangre con la dinastía de San Ignacio de Loyola, el fundador de las jesuitas, y esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de todos los tiempos, el fundador de la orden de los jesuitas. De esa casa, ¿sí? De esa casa nace el marquesado de Santiago de Oropesa, que fue uno de la más rancia oligarquía española de su tiempo. Llevan sangre del Inca y llevan sangre de San Ignacio de Loyola. Asimismo, la hija de Beatriz Clara de Loyola fue Ana María Lorenza García Zairi Tupac de Loyola. Y a su vez, ella se casó con uno de los descendientes de San Francisco de Borgia, que también fue general de la orden de los jesuitas. No está más de decir otra cosa. La dinastía Borgia puso 3 papas en el Vaticano. Y esta dinastía lleva la sangre del Inca. Entonces, por algo será. Entonces, esta rama de los incas se emparentó con la familia Enrique, Loyola y Borgia, ¿no? Las cuales son, como dijimos, las familias de más alta nobleza en España, ¿no? Y todos sus descendientes actuales llevan esta sangre. Pero en América Latina, también algunos de sus descendientes tienen poder. Por ejemplo, Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, y además el hombre más rico de Chile, él mismo lo reconoce, él desciende de la princesa inca Leonor Yupanqui, que es la bisnieta
de Huayna Cápac, el padre de Atahualpa. Entonces, esto no, es mentira que estas personas son, o sea, hombres de clase media, que en base a su capacidad empresarial llega a donde llega. No es así. Estos son pactos de sangre, son pactos hechos para un motivo más amplio. O sea, son gente que estratégicamente desde niños se los va colocando en posiciones de poder para cumplir los designios de ciertas sociedades secretas. Asimismo, de esa misma rama, de los descendientes de Tupac Yupanqui, que fue el 10º soberano inca, era el sucesor directo de Pachacuti, desciende la reina Máxima de Holanda, que es la actual esposa del rey de Holanda, ¿no? Y también políticos de poder como Mario Vargas Llosa, candidato a la presidencia en el Perú, y otros políticos en la Argentina que llevan la sangre del Incario. ¿Y tú tenías algo que decirnos respecto a la reina de Holanda? Si hablamos del caso de su padre, que no puede entrar en Holanda porque participó en lo de la dictadura de Argentina, ¿no? Y estas élites, para añadirlo, y como dice el grandísimo Alfred Webre, todo está conectado para esos rituales de sangre y esos pactos que hacen para obtener ese más de secretismo y ese ermitismo para encajarlo dentro de un libro secreto que ellos tienen, el libro negro. Yo le llamo The Black Book, porque esta gente, estas entidades, tienen un libro negro donde firman todo lo que hacen, y cuando estas entidades bajan a donde se están haciendo los sacrificios, porque estos no vienen así de casualidad, si tú los llamas van a venir, pues ese mago, ese maestro de ceremonias, si lo pongo en relación a esto, cuando llama a este tipo de entidades, firman virtualmente un contrato. Claro. Sí, Sebastián Piñera cumple el perfil de una persona que ha pasado pues por el tipo de control mental. Yo no diría el MK Ultra, podemos hablar de que estas dinastías aplican el control del abuso sexual. Y en el tema de Máxima, vamos a ver, yo no tengo información al respecto, pero si ya estamos hablando de que sus descendientes eran gente proveniente de incas, entonces estaríamos hablando de que esa cultura inca no ha acabado jamás. Por supuesto Esto es una nueva importante revelación de la que estás haciendo aquí, porque nadie a día de hoy ha explicado tan exclusivamente lo que está pasando. Es decir, entonces ahora comprendemos por qué Máxima ha llegado hasta estos lares del poder. No olvidemos el caso de su padre, era un alto encubridor, ¿no?, de esta dictadura que ocurrió y... Siempre están en posiciones de poder estos linajes, siempre. Entonces realmente te hago una pregunta, Edwin. ¿Tú crees, bueno, sabemos que ella es de la realeza holandesa, pero... se ha llegado a acusar a Beatrix, que era la antigua reina de Holanda, que ahora es la princesa, de que han realizado rituales de sangre con menores? Yo realmente te pregunto, ¿tú crees que, te lo voy a preguntar en otro aspecto, Piñera, por ejemplo, ¿tú crees que él es partícipe de ese tipo de actos? Yo creo que sí, porque la mirada de este personaje es muy diabólica y describe el sadismo que lleva dentro de sus ojos. No sé, ¿cómo lo puedes describir a Piñera? Sí, mire, recordemos un hecho trascendente en América Latina, ¿no? Piñera es el ejecutor de este ritual que fue el supuesto rescate de 33 mineros 33. hundidos en una mina en Chile, que salen llenos de símbolos, ¿no? Ahorita no podría exponerlo, no tengo imágenes sobre eso. Las camisetas de los mineros tenían a Venus apuntando hacia abajo, o sea, la estrella de 5 puntas con la cabeza hacia abajo, un símbolo satánico por antonomasia, uno de los símbolos satánicos más conocidos. 33 mineros que sacan un papel donde decía, estamos bien los 33, algo así, y uno sumaba las letras y eran 33 letras. Aparte de la fecha, que no la recuerdo ahora, pero todo un ritual masónico de números 33 y estrellas Venus al revés por todos lados, ¿no? Entonces, es evidente, Sebastián Piñera es un miembro más de estas sociedades ocultistas, ¿no?, que realiza ritos ocultistas que fueron hechos con estos 33 inocentes que quién sabe dónde habrán estado, ¿no? Tal vez pensaban que estaban en una mina, ¿no? Y ¿dónde los habrán metido? No pensaron que fueron rescatados, no lo sé, o sus mentes fueron controladas, ¿no?, de alguna manera, pero para mí es evidente, sí, todas estas personas, ¿no? Piñera, sobre todo, no podría decir que es el manipulador, pero yo creo que es uno de los manipulados allí en Chile. Y no olvidemos de lo que hablamos al inicio, ¿no?, los rituales de la capacocha, tomar niños hermosos
Hermoso significa sexualmente atractivo. Exacto. Y con ello realizar rituales. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. En Estados Unidos, Bush, Clinton, todas estas dinastías. Pero bueno, en otro momento lo comentamos. ¿Tienes algo que añadir sobre esta lámina o...? No, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a la siguiente entonces. Vamos a ver ahora, nos Oh. saltamos un buen pedazo por cuestiones de tiempo y vamos a hablar ahora de este periodo que es bastante polémico entre latinoamericanos y españoles, del periodo de la independencia. Vamos a concentrarnos más en lo esotérico que lo económico. Económico hay muchísimo que hablar aquí, ¿no? Y estoy en eso en este momento, pero vamos a dejarlo de lado. Verán, la masonería latinoamericana es la que lleva a cabo la independencia. La masonería latinoamericana se reunía en Cádiz. Cádiz es el puerto del sur de España, donde estaban los barcos americanos con la intelectualidad y los comerciantes latinoamericanos a reunirse ahí, ¿no? Y es ahí donde intelectuales, como en el caso de Ecuador, José Mejía Lequerica, como en el caso de Venezuela, Francisco de Miranda y Simón Bolívar, se reunían a conspirar, y es ahí donde estos americanos inician la logia que se llamó la Gran Reunión Americana, con Miranda, Bolívar, Olavide en Perú, Carlos José María de Alvear en Argentina, San Martín. Miranda, que es el precursor de la independencia latinoamericana, el máximo precursor, fue iniciado por el Marqués de Lafayette en la masonería. Miranda inicia a Bolívar. Miranda pertenecía a los ingleses desde hace mucho tiempo. No olvidemos lo siguiente. En 1717, la Gran Logia Inglesa difundió la masonería por toda América del Norte y Europa, incluyendo España. Así penetraron España los ingleses, ¿no? Por medio de la masonería. Entonces, durante la Revolución Inglesa de los 1600, recordemos esto, ¿no? Porque es un dato importante, la masonería operativa fue derrotada por la masonería especulativa, ¿sí? Es decir, los constructores originales masones fueron derrotados por ciertas sectas que no se sabe de dónde venían y que habían infiltrado a la masonería. Esa masonería es la que realiza la independencia de Latinoamérica. Esa masonería es distinta a la masonería, o sea, la masonería europea, inglesa, es distinta a la masonería americana en ciertos rasgos. La masonería inglesa es clerical, defensora de la iglesia, defensora de los reyes, de las casas reales. La masonería americana es independentista. Perseguía los ideales de la Ilustración. No creía en reinado, creía en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Además, era enemiga de la iglesia. Sin embargo, era de inspiración francesa. O sea, por eso la Revolución Francesa tuvo esa característica. Sin embargo, es la masonería inglesa, que también estaba presente en Latinoamérica, la que termina dominando sobre el proceso de independencia. ¿Sí? Las primeras logias, para dar datos, ¿no? Las primeras logias lautarianas, así se llamaban las logias latinoamericanas independistas, en América Latina fueron la Escuela de la Concordia, pueden investigar lo que les interese esto, ¿no? A la que pertenecía uno de nuestros máximos próceres, Eugenio Espejo. Esto fue fundado en 1792 en Quito, y luego el prócer Pío Montúfar la convierte en una logia lautariana, o sea, una logia inglesa en otras palabras, ¿no? La Logia Estrella de Guayaquil, que fue manejada por José Joaquín de Olmedo, que también es el prócer máximo de la independencia guayaquileña, ¿no? Guayaquil es el puerto más estratégico porque es el puerto más grande de Sudamérica en el Pacífico, ¿no? Esto fue entregado a los ingleses en su momento. La forma de actuar de Inglaterra para la independencia latinoamericana, sin meternos mucho en esto, fue una forma indirecta. Actuaron de la misma manera como actuaban con los piratas en el Caribe. Los piratas eran contratados por Inglaterra para atacar barcos españoles que zarpaban con oro y plata hacia Europa. O sea, no estoy diciendo que los españoles fueron muy buenos, que digamos, con los indígenas en el Ecuador y en Latinoamérica, pero sí estoy diciendo que la caída del Imperio Español fue fraguada por el Imperio Inglés para someter a América Latina. Nosotros no tuvimos independencia. Lo de la independencia es un chiste de mal gusto, ¿sí? Salimos de la independencia española para entrar en la independencia inglesa. Pero los ingleses, que siempre han sido muy hábiles en geopolítica y lo siguen siendo, actuaron de la siguiente manera. El máximo enemigo de Inglaterra en realidad era Francia, era su enemigo militar más potente. Y sus aliados contra Francia, dado el enemigo común, Francia, eran España y Portugal. Como Inglaterra no podía atacar directamente a las colonias españolas
sin conseguir entonces que se alíen Francia y España, pues lo que hizo fue atacarlas indirectamente a través de la masonería instalada en toda América Latina. Y así consiguió, o sea, conservó sus aliados, conservó sus enemigos distantes y se apoderó de lo que hay en América Latina y que siempre ha sido valioso para todo el mundo y sigue siéndolo: petróleo para hacer plástico, madera, cacao. Es decir, América Latina es el continente más rico en recursos naturales del planeta y por eso siempre ha sido disputado por estas potencias. Pero lo que nos interesa en este momento, aparte de que la independencia fue una farsa, la independencia tiene connotaciones esotéricas bastante interesantes. Exacto. Miremos a la Venus Columbia, que es el símbolo de Columbia Pictures, que es una de las máximos lavadores de cerebro que tiene la élite sionista en estos momentos. Miren el símbolo de Columbia Pictures. Es la diosa Columbia que sostiene a Venus en su mano derecha. Miren las estatuas en honor a las independencias. En honor a las independencias en América Latina, miren. Coincidencia. Voy a ampliarlo a ver si... Sí, es Columbia. Ella es Columbia. La estatua de la independencia, en honor a los próceres del 9 de octubre en Guayaquil, es Columbia. La estatua en Quito, en honor a los próceres de la independencia el 10 de agosto de Quito, es Columbia. Sí. ¿Y quién es Columbia? Columbia es Venus. El poeta, déjenme recordar, había un poeta de la independencia, no recuerdo el nombre, un poeta estadounidense durante la independencia de los Estados Unidos. Él escribió ciertos poemas donde decía que Colombia no puede ser dominada por una isla, refiriéndose como Colombia a América y refiriéndose a una isla como Inglaterra. Es decir, el nombre clave de América para la masonería era Columbia. Exacto. Y de ahí, Venus. Y de ahí, para añadirlo, existe el estado de Columbia en Estados Unidos y la donde universidad. queda la capital. Claro, Washington. Eso, como dice Weber, es otra parte más de esa mafia X del Vaticano y esos satánicos que están ahí, ¿no? Que unes el Vaticano, Estado de Columbius, Sí. unes también, ¿qué más era? Bueno, unes todo esto, el sionismo, Jerusalén, unes todo eso y es un círculo de más. ¿Y saben cuál es el nombre que Bolívar le quiso poner a Sudamérica toda unida y una vez independizada? Colombia. Casualidad, casualidad. Es decir, Columbia. Supuestamente dice que era por en honor a Colón, no es así. Es en honor a Venus Columbia, ¿no? Venus en la masonería, en la iniciación masónica, tiene una connotación bastante interesante, ¿no? Que no la nombramos en este momento porque por cuestión de tiempo. Sí te pediría pasemos a la siguiente lámina para seguir viendo las imágenes. Perdón, antes de pasar esta lámina, perdón. Sí. Puedes mostrar, sí, en la anterior, puedes mostrar la imagen de la luna con Venus, por favor. Sí. Ya, en esta imagen es muy importante. La luna en cuarto creciente o menguante y Venus. ¿Sí? Vamos a... Esta imagen está blanco y negro. ¿Sí? Vamos a ver la importancia que tiene esta imagen. Ya. Ahora sí, pasemos a la siguiente lámina, por favor, para hablar sobre esto. Vale, espera, vamos atrás. Sí, verán. Aquí tenemos a la Virgen del Cisne, venerada en las provincias del sur del Ecuador. Tenemos a la Virgen de Copacabana, a la Virgen de la Sangre, y abajo tenemos varias banderas de países islámicos. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Primero, la Virgen parada sobre la luna y con las 12 constelaciones en su cabeza, es una representación de una de las escenas del Apocalipsis. Pero sin embargo, es también la luna en cuarto creciente y Venus, que es muy importante para los rituales masónicos. Todas las vírgenes veneradas en el Vaticano, todas las imágenes de virgen están así, con la luna, con los cachos para arriba, en cuarto creciente, y arriba Venus y las estrellas. Excepción la Virgen de la Caridad del Cobre, que si mal no recuerdo es caribeña venezolana, pero no he investigado todavía las razones, pero es la única Virgen que observo que tiene la luna con los cachitos para abajo. Mire las banderas del Islam. Miremos las banderas del Islam. La luna y Venus. Tenemos la bandera de Turquía, la bandera de Pakistán y la bandera de Argelia. ¿Sí?
sea, entonces, si puedes mover un poco más la imagen para ver el resto, tenemos entonces, sí, muchas gracias. Aquí tenemos decodificado en su forma más simple, con color azul, este símbolo que es muy importante para las sociedades secretas ocultistas masónicas, la luna y Venus. Y miren la bandera del Islam y con eso explíquese o comiences a explicar quién creó el Islam y quién manipula a los actuales terroristas, ¿sí?, en el Medio Oriente, que comenzaron con una supuesta primavera árabe y que no es otra cosa que lo mismo que ocurrió en Latinoamérica en los tiempos de la independencia. Mercenarios financiados por la inteligencia inglesa que debilitan estados que estorban a los planes del sionismo internacional, porque en América Latina la independencia fue hecha por la masonería, pero en complicidad con los jesuitas. Recordemos que los diputados independentistas en las Cortes de Cádiz son los que pedían que se vuelva a permitir la entrada de los jesuitas en América Hispana una vez que estos fueron expulsados. Y son los jesuitas los que trajeron el culto a todos estos símbolos. Y son los jesuitas, a su vez, y esto es otro tema, los guardianes en Occidente del sionismo internacional. Por lo tanto, hagamos un equivalente. Así como ustedes ven a terroristas que de repente hablan con acento inglés, terroristas supuestamente sirios, que hablan con acento británico y que no son más que agentes de la inteligencia británica, en la independencia latinoamericana también los hubo. Es más, el principal agente fue Jeremy Bentham, ¿sí?, un agente de inteligencia masón inglés, que era el verdadero estratega detrás de Simón Bolívar y prácticamente su titiritero. Yo sé que Bolívar es una figura de culto, mucha gente me va a odiar por lo que estoy diciendo. Bolívar está casi a la altura de la Virgen María en veneración acá en Latinoamérica, pero hay que decir lo que es. Bolívar era simplemente un personaje, igual que San Martín, utilizado por la geopolítica inglesa y por la banca sionista Rothschild para obtener sus fines. Tanto así que una vez instaurado la independencia en América Latina, se restauran a los jesuitas y se les devuelve todas sus tierras, y estos hombres que son llamados libertadores someten nuevamente a esclavitud a indígenas y negros que los españoles ya habían liberado hace, en algunos casos, siglos atrás. Restauran impuestos sobre los indios para que los paguen a la iglesia, ¿sí? Los jesuitas eran los dueños en Ecuador de casi la mitad de las tierras cultivables durante la independencia. Restauran contratos feudales como el concordato, el arrimazgo. Los que conocen de historia saben de lo que estoy hablando, en los cuales los indígenas prácticamente sirven de esclavos a la iglesia, y con esto se pagaban intereses a la banca sionista Rothschild. La deuda, la primera deuda con la banca sionista, la deuda de independencia, fue adquirida por la Gran Colombia en 1821 con Graham y Powles, bancos ingleses. La segunda en Chile en 1822 con Hewlett Brothers y compañía. La tercera en Perú en 1822, adquirida por los agentes de San Martín. La de México en 1824 con B.A. Goldsmith. La de Argentina y Brasil, de las más grandes, con Baring Brothers y el mismísimo banco de Nathan Rothschild. Es decir, la independencia fue hecha para la familia Rothschild, en otras palabras, para saquear la riqueza de América Latina y trasladarla hacia Europa y convertirla en dinero depositado en la banca Rothschild, utilizado para sus fines. Exacto, sí, esto que estás diciendo es cierto. Lo que ha pasado ahora de los HARS que ha habido hace un mes y medio allá en México, que en un día haya más de 99 seísmos, creo que eran 99 si no me equivoco, 25, que alguien me explique cómo es posible que eso haya pasado. Unos dicen que es porque eso es natural. No, el nuevo orden mundial les falta invadir Venezuela y les falta invadir a uno que otro país más de Latinoamérica, creo que Ecuador incluso.
Entonces, realmente yo creo que están provocando esto para sacrificar personas para reducir la población de Latinoamérica. Dicho esto, me baso en los últimos acontecimientos. Por ejemplo, los 44 estudiantes de Ayotzinapa también fue un ritual porque eran 44 y 44 es un número muy simbólico. ¿Qué significa el 44? 44 es el número de un grado, porque no olvidemos que en la masonería es lo último que dicen que es el grado 33. No, hay hasta el grado 100. Hasta el grado 100. Entonces, ese número del 44 puede ser el número de un grado de la masonería elitista. No olvidemos que hay varias divisiones en la masonería. Está la de la espiritualidad, que es de rango bajo, medio bajo, y lo más alto ya son los que son las altas personalidades, políticos, banqueros, empresarios, entre otras cualidades. Y también no olvidemos que en Latinoamérica diariamente se desaparece muchísima gente. 5 millones de personas desaparecen al día. 5 millones de personas desaparecen al día. Y eso es algo muy escalofriante. Son cifras escandalosas, Edwin. Además, en Ecuador, no olvidemos que también han existido casos de satanismo, de cultos que se han hallado. Investigadores de la policía lo han hallado y no han indagado porque no interesa. Entonces, esto de la Virgen es lo mismo que aquí en España pasa con lo de la Virgen de Montserrat, del monasterio. Cuando se secuestran menores, se los llevan ahí, hacen orgías y bacanales y después los sacrifican para rendir culto a la Virgen Negra llamada Isis. Lo que es ahora lo que llaman la supuesta banda yihadista. ¿Ves la casualidad? ¿Ves cómo todo está conectado y nos están vendiendo una cortina de humo bastante extensa y bastante escandalosa? Y bueno, con esto de paso he querido ampliar estos detalles para que la audiencia no pierda el rumbo de lo que se está hablando. Y como digo, y por último, con el tema de banderas, cuando ellas son dos políticos que se los tienen que tapar, no hay ideologías, son amigos y se lo tapan. Sí, correcto. Sí, ¿me puedes ayudar con la siguiente imagen para sí. el relato? Vamos ahí, vamos al número 10. Bien. Bueno, esto ya es muy interesante. Volvemos otra vez, sí. Sí, volvamos a Venus y la estrellita, ¿no? Sí. Y la estrella de Venus, perdón, la luna en cuarto creciente y Venus. Aquí tenemos una bandera, esta la tomé yo mismo, en una de las marchas del Partido Comunista Marxista del Ecuador, ¿no? Sí. Fíjense, simulado, ¿no? Claro, la supuesta hoz y el martillo, tenemos a la luna y Venus. Este es el símbolo soviético por excelencia, ¿no? Fíjense la bandera de China, como unas supuestas 4 estrellas simulan a la luna y a Venus. Fíjense la bandera de Angola, ¿sí? Sí. Con un supuesto símbolo industrial y Venus, ¿sí? Entonces, esto nos revela otro tema bastante interesante. Las sociedades secretas en América Latina también operan en lo político a través de, quizás ya no tanto ahora, pero en los 60 y 70, a través de los movimientos comunistas. ¿Sí? Exacto. Que siempre, o sea, en América Latina los movimientos comunistas, a diferencia de Europa, ¿no? En Europa un comunista era un intelectual, en Latinoamérica un comunista era un guerrillero, o sea, un hombre de armas. En general, tenían guerrillas que casi siempre comenzaban con algún cura jesuita como líder de la guerrilla. Exacto. Un financiamiento que no se sabía de dónde venía, pero que cuando se investigaba, uno se terminaba dando cuenta de que eran lavadores de dólares del narcotráfico y compradores de armas, y que siempre tuvieron la particularidad de desestabilizar la institucionalidad latinoamericana, convertir a Latinoamérica, los estados latinoamericanos en estados débiles y fáciles de gobernar, pues generaban el pretexto ideal para que las élites latinoamericanas acepten a la CIA
dentro del Ecuador, porque el temor de las élites latinoamericanas era el que permitía ciertos grados de dominio que no hubiesen sido permitidos si no existían estos peligros. Es decir, otra táctica de la geopolítica anglosajona para dominar sobre sus dominios, sobre sus dominados, a través del miedo, ¿no? En este caso, los movimientos comunistas. Y siempre dejan estos simbolitos, porque como dijimos con las leyendas astrológicas, estos tienen que ser decodificados por los que sepan de esto. Exacto. Que son pertenecientes a esa sociedad. Hay una cosa antes de darte paso que, fíjate bien, esto me llama mucho la atención. La espada esta, esto es la típica espada que se hace uso en este tipo de rituales para sacrificar personas. Y aquí tenemos como que está rindiendo culto a lo que es a Venus, ¿no? Sobre todo otra cosa igual son las estrellitas de la bandera de la Unión Europea, que también tiene estrellitas, y también la selección española se le colocó una estrellita cuando ganó el Mundial de Fútbol en el año 2010. Quiero decir, estas élites están jugando con la simbología y están jugando con los hechos, ¿no? Eso significaría que nos han ocultado hasta dentro del comunismo también, ya es que es en todo, datos muy significantes que lo tenemos delante de nuestras narices, porque esto de la estrella nunca nadie se lo ha preguntado. Oye, ¿qué significará ese tipo de estrella que lleva incluido la insignia de los comunistas, ¿no? Sobre todo, no olvidemos, y ahora voy a añadir un dato también bastante curioso. En la época que existió el KGB, en la década de los 80, hubo un asesino en serie llamado Chikatilo que actuó por la Unión Soviética. Este hombre le declararon culpable de 50 o 60 asesinatos de menores, pero es que resulta que este señor era un agente del KGB. ¿Y por qué explico esto? Porque ahora entiendo algo más. Él lo quería meter en el Partido Comunista, atentos, y encima era un agente del KGB. ¿Qué significa esto? Que según se afirma en investigaciones oficiosas, es que cuando Chikatilo asesinaba, llegó a asesinar enfrente de una base militar que había ahí en la Unión Soviética, el Rostov, y que en aquellos asesinatos participaron gente de una operación encubierta. Es decir, el comunismo, como digo, era conocedor de esto. Sabemos que existen infiltrados dentro de la comunidad comunista, y aquí en España está acabando este tema, está acabando, y están acabando también los grandes partidos, ¿no? Pero esto significa que están rindiendo culto simbólicamente a estas entidades malignas. Y otra pregunta que nos falta por hacer: ¿por qué tienen esto de color rojo? Sello rojo, Rothschild. Rothschild. Entonces realmente esto ha sido controlado hasta un tiempo determinado por el sionismo de Israel. Que por Fíjate cierto, este dato, un dato muy interesante. Sí. El embajador por varios años de Israel en el Ecuador fue Alfredo Cerninsky, uno de los hombres más ricos del Ecuador, que es un judío polaco que se nacionalizó ecuatoriano. Alfredo Cerninsky es el dueño de Mi Comisariato, una de las empresas más grandes del Ecuador. ¿Sí? Estoy hablando de un judío israelita ecuatoriano, embajador del Estado de Israel en Ecuador. Él era financista del Partido Comunista del Ecuador, y lo dice en su biografía oficial. O sea, qué interesante. Raro, ¿no? Un capitalista financiando al Partido Comunista. Exacto, cuando ellos están en contra del comunismo, y luego la bandera de Israel, que lleva también una estrellita y más las que están haciendo el círculo redondo, esa bandera no es la original. La bandera de Israel auténtica es totalmente diferente. Esa bandera ha sido puesta por el sionismo, es una bandera satánica. Es una bandera satánica la de ahora. Eso no está representando al pueblo judío, porque realmente hay judíos que están en contra del sionismo y que son antisionistas. Son antisionistas y están en contra de lo que llamamos Netanyahu, ¿no? Entonces realmente esa estrellita aparece en muchos sitios, ¿no? En películas, en videojuegos, en símbolos de
de algún edificio en concreto. Esto sí que es muy interesante y se hace interesante de cómo en este reportaje hemos repasado lo antes y lo de ahora. Ahora se nota más la manipulación que antes. Antes era mucho más difícil poder descubrir cómo podríamos ser manipulados, ¿no? Entonces te voy a dar paso y adelante si quieres ampliarnos algo más. Con la siguiente lámina, por favor. Sí, adelante, compañero. Buf. Uy. Bien, ahí tenemos, ¿no?, para repasar algo de lo que ocurre en Ecuador respecto a otra de las sociedades secretas como la masonería, ¿no? Esos son los miembros de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, una de las más importantes. Ahí tenemos a la luna señalada, ¿no? Yo con ellos tengo una experiencia, digamos, significativa, ¿no? Yo estudié en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, que es el productor de pensamiento en cuanto a economía, política e historia más importante de toda América Latina. O sea, no reniego de mi facultad, de mi universidad. Yo ahí estuve becado, tuve estudios gratis, es una excelente universidad con excelentes maestros, pero no puedo negar algo. Es una universidad manejada por la masonería. Y entonces, o sea, vamos a lo siguiente. La masonería es la que decide qué conocimientos sobre economía tenemos los latinoamericanos. La biblioteca de la Flaxo, yo trabajé en la biblioteca de la Flaxo como becario, queda frente a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Y yo recuerdo una cosa muy curiosa. Uno de las primeras órdenes que recibí en la biblioteca como becario, me pusieron a sellar libros de la biblioteca, ¿no?, ponerles el sello de la biblioteca Flaxo a cada libro para que no se lo roben, ¿no? Y resulta que el sello había que ponerlo en la página 33, eso lo recuerdo. O sea, vuelvo a decir, ¿no?, yo le tengo mucho cariño y respeto a todo lo que fueron mis maestros, a las chicas, las secretarias de la biblioteca, con ellas trabajé y todo, pero no puedo negar esto. Todos los libros de la Flaxo, o casi todos, algunos no logré descubrir, decodificar porque algunos no, pero todos los libros de la Flaxo llevan sellos indistintamente en cada página, pero siempre en la 33. Yo recuerdo eso, se me dijeron. Pone sellos a lo largo del libro, pero siempre la 33 tiene que estar sellada. Yo le dije, ¿por qué? No lo sé, así dijeron los directores. Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica. Miren quién la maneja, la masonería. Muy fuerte, es muy fuerte. Yo quiero afirmar algo que también podría relacionarse con un acontecimiento que me pasó a mí, pero no va por los masones. Estamos hablando de ese detalle, número 33. Yo me recuerdo cuando estudiaba que empezabas a hablar de esto y te llegaban a censurar diciendo que no te podían dar el argumento exacto de la censura. Entonces te preguntas, ¿estos son agentes pagados por el sistema, estos profesores, y están ahí para desinformar al entero público sobre que no existe esto? Porque esto existe, esto que estamos viendo aquí, pues es que hay simbología, por ejemplo, el diario del Universo, como estabas comentando aquí en el texto. Más importante del Ecuador. Fíjate que se ve clarísimo. Sí, el templo masón. Esto es algo que confirma de que la masonería en Latinoamérica tiene un poder muy influyente y esto es escandaloso, es algo incomprensible, ¿no? Pero amplíanos más detalles. Sí, mira, ¿puedes por favor poner la imagen de esa misma hoja, ¿no?, donde está la Virgen con Jesús en los brazos? ¿No? Esta es la piedad de Miguel Ángel, si mal no recuerdo. Esta. Sí, el símbolo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ¿no? Ese símbolo que está ahí, ¿no? Sí. La Junta de Beneficencia de Guayaquil es una sociedad que maneja la Lotería Nacional y a través de ella los hospitales para niños en el Ecuador en general, ¿no? O sea, la beneficencia en general en el Ecuador, ¿no? Miren el símbolo que tienen, miren su simbolismo. Está también y simulado la luna, los pies de la Virgen y Venus, solo que con otras características distintas a las que vimos en las otras imágenes, pero a la larga es el mismo simbolismo. La Venus, o sea, a la piedad de Miguel Ángel la han recortado para que forme una luna, y arriba han puesto a Venus, el lucero de la mañana, Lucifer. Ahí la has dado. El Lucifer está con nosotros, es una entidad maligna que la invocan, ¿no? Pero me recuerdo una vez debatiendo con un investigador que estaba dentro y que estuvo dentro de una secta satánica, lo confesó en la entrevista. Dice que los que adoran a Lucifer lo adoran, pero ellos están en contra de los satanistas.
Entonces, los que adoran a Satán, que creen que es su Dios, en verdad Satán no existe, sino Satán es una entidad ficticia, pero que pueden invocarla porque sí que puede aparecerte algo. Realmente no es una entidad como tal la conocemos. Podemos hablar mejor de Moloch, Baal. Baal sería como Satanás en una parte. No olvidemos, por ejemplo, que muchas de las calles de Latinoamérica, y esto lo sabe Maurice Weber, que no sé si lo conocerás, que vivió en Ecuador, le mando un saludo desde aquí, que conoce a Raymond Román. La verdad es que todo esto, y ya lo han dicho ellos lo comentan en más de una vez, que en Ecuador lo que ha sido el poder sionista también ha estado, y no lo pongamos en duda, porque también pasan muchos helicópteros a controlar toda esa área, que significa que la tienen que proteger porque están ordenados a hacerlo, porque si no les quitan sus puestos de trabajo. Pero a lo que vamos. Sí, correcto. Esta gente de aquí, bueno, esta gente no sabemos el grado que ocupan, pero yo me imagino que tienen que ser, calculo yo, grado entrando ya al 33. Pero son masones que se creen la historia de la arquitectura, les hacen creer que el mundo es muy bonito y no sé qué podemos decir, pero yo les digo a esta gente que se den cuenta de que están sometidos a un engaño, a una estafa y a una manipulación, ¿no? Yo el otro día lo hablaba con una persona, ¿no? Que no voy a omitir nombre, pero que hablaba de la masonería y decía que hay una sección de la masonería que habla de espiritualidad y que de ese despertar, ¿no? Te hacen cambiar personalmente, pero cuando tú quieres entrar dentro de la masonería te tienen que hacer un rito de iniciación. Entonces, hay gente que no aguanta porque ve lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, y eso te crea una angustia bastante desagradable. Y ya que hablamos de las logias masónicas, antiguamente tenían un poder más adquisitivo que ahora. Ahora lo posible lo han hecho más, han hecho un lavado de cara, han hecho un lavado de imagen y ahora se ponen, pues, vamos a ver, no voy a generalizar, pero estos están ahí y están controlando una parte de ese gobierno, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos puedes decir? Sí, correcto. Sí, mira, en cuanto al control masón del gobierno del Ecuador, precisamente, pasemos a la siguiente lámina, porque de eso habla. Hablemos, vamos viendo la siguiente lámina, por favor. Verán, Estamos llegando a la penúltima ya. sí, lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿no? El templo que se encuentra en la Asamblea Legislativa del Ecuador es ese, ¿no? Si usted observa el templo, va a ver hay un altar sacrificial. Exacto. Está para la ofrenda. Algo chiquito se pone ahí, no algo pequeño. ¿Sí? En ese altar. Y miren a quién se lo está sacrificando. Por favor, si puede subirla para ver el símbolo que está arriba. Sí, aquí es el sol cuadrado de los pastos. Uno de los mitos de la cultura andina a la que se ofrecía sacrificios rituales en su tiempo. Eso que ustedes tienen ahí, ¿no? en la lámina completa lo tengo, pueden investigar sobre eso. Es el sol cuadrado de los pastos. Ahí está también la foto del templo casi entero, ¿no? Esto fue tomado por uno de los asambleístas que ingenuamente tomó la foto y la subió a su Twitter y dijo, miren lo que encontré en la terraza de la Asamblea Legislativa. ¿No puede ser Jaime Eduardo Rodríguez? Me recuerdo, Jaime Eduardo Rodríguez, el ufólogo sí, que él habló de eso. Él tuvo la foto y él hizo una petición de información a un asambleísta abajo de la Asamblea Legislativa, ¿no? Que tuvo incluso un problema ahí con ella, lo hicieron retirar por la seguridad. Sí, pero fíjense, ¿no? Estamos hablando de donde se dictan las leyes en el Ecuador. Miren lo que hay en la terraza y volvemos a ver lo que decíamos al inicio, un sincretismo entre rituales de sociedades secretas europeas y rituales de sociedades secretas andinas. Ahí está el símbolo geométrico, el sol cuadrado de los pastos, ¿no? Es un símbolo así como en el pi es sagrado, en el número pi es sagrado en la simbología grecorromana, acá la raíz de 2 es el número matemático sagrado en los Andes, ¿no? Con la raíz de 2 se puede, multiplicando los lados de este cuadrado, se puede ir formando los círculos y los triangulitos que tiene este cuadrado, ¿no? Después, en otro momento hablaremos de eso porque es algo bastante extenso, ¿no? Y mira hacia dónde mira, en dirección al sacrificio. Está mirando a la ciudad, está mirando a la gente, a los ciudadanos. Está a la capital del Ecuador.
para enviar negatividad a la entera humanidad. Es decir, para enviarlo a los ciudadanos que se encuentran ahí. Es una vergüenza, ¿eh? Que encima esto es una prueba. Aquí se han realizado asesinatos. Ahí. ¿Y por qué no se ha investigado si hay restos de sangre con el luminol? Porque tú imagínate, porque siempre se queda algún rastro de sangre por si ha habido alguna especie de sacrificio. Pero voy a afirmar que ahí sí, se han hecho, y habría que investigar también de todos los desaparecidos que han desaparecido en el Ecuador en los últimos... Pero imagínate qué difícil debe ser llegar ahí, pues es la Asamblea Legislativa del Ecuador, o sea, los que escriben las leyes. O sea, claro, estamos hablando de que esto... Máximo de poder en cuanto a la legislación ecuatoriana. Entonces esta gente de la Asamblea sacrifican personas. Si no ellos, algún grupo que algo hacen en este altar, ¿no? Quizá no los asambleístas electos por las personas, pero sí los poderes detrás que no son electos, ¿no? Los poderes económicos. Sí, los banqueros. Aquí con esto me gustaría pasar al siguiente tema y ya con esto terminamos, ¿no? Los poderes en el Ecuador son los siguientes. Sí. Verán, una cosa bastante extraña, interesante. O sea, yo no voy a negar el ímpetu y la capacidad del presidente Rafael Correa, que es un economista bastante versado, bastante conocedor de su tema, que a la vez ha tenido unas actitudes patrióticas muy interesantes y dignas de agradecer. El Ecuador ha reducido mucho la pobreza durante su gobierno y todo lo demás, pero no puedo negar ciertas cosas que no han cambiado y que es más se han profundizado. Por ejemplo, Ecuador sigue siendo, como el resto de América Latina, un exportador de materias primas. No son economías desarrolladas y no se ha trabajado para eso. Y lo peor, que el comercio de las materias primas del Ecuador sigue estando en manos de Trafigura y Glencore, que son dos transnacionales marítimas inglesas, holandesas, que pertenecen ahora a los judíos, israelí, belga y español. Todas esas nacionalidades tiene Mark Rich, que es él quien controla el comercio latinoamericano de materias primas. Es decir, estas compañías derivadas de la piratería inglesa y holandesa que dominó los mares durante los tiempos de la independencia, siguen dominando los mares y por tanto el comercio de materias primas de América Latina. Todavía seguimos tributando, porque eso es, tributamos por el derecho de usar los mares, pagamos un tributo. Nosotros les entregamos las materias primas y ellos las venden. Y eso no ha cambiado en el Ecuador, sino que más bien se ha profundizado. Y en toda América Latina, no solo en el Ecuador. Repito, no estoy diciendo que los presidentes latinoamericanos tengan una intencionalidad de hacer esto, pero lo que digo es que no tienen el suficiente poder para pararlo. Hay gente detrás de ellos y hay una curiosidad bien interesante respecto al Ecuador. El presidente Correa estudió desde niño en instituciones educativas manejadas por la iglesia, en el Colegio San José La Salle, en la Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y así hasta llegar a su doctorado, y él lo ha dicho, él concuerda con la ideología jesuita, la teología de la liberación y todo lo demás. Además de eso, Ecuador, siendo un estado laico, tiene un canal público que pasa programación educativa bastante interesante, pero que sin embargo en los días de Semana Santa pasa las historias de San Antonio de Padua y otros santos ligados a la ideología jesuita, siendo el Ecuador un estado laico. Entonces, en otras palabras, aparte que tiene una política moral bastante cercana a la doctrina social de la iglesia, el gobierno de Ecuador es muy curuchupa, en cierto sentido. Entonces, uno observa que la iglesia ha penetrado de cierta manera el gobierno ecuatoriano, si es que ella misma no fue la que lo puso donde está. Y lo peor de esto es lo siguiente, que el máximo contendor los dos máximos contendores del presidente Rafael Correa son Guillermo Lasso, dueño del más grande banco de la costa ecuatoriana, que es el Banco de Guayaquil. Guillermo Lasso también fue candidato a presidente y casi seguramente va a ser el nuevo candidato a presidente en el 2017 contra Rafael Correa. Guillermo Lasso es numerario del Opus Dei. Él es un miembro de los pesados del Opus Dei.
Imagínense, la iglesia por un lado, la iglesia por el otro, ganando pierden, y, o sea, perdón, perdiendo ganan, o sea, siempre ganan. A su vez, el más grande banquero del Ecuador es Fidel Egas, con el Banco del Pichincha, que es el banco más grande de la sierra ecuatoriana y de todo el Ecuador. En el Banco del Pichincha ocurre una curiosidad. El vicepresidente del Banco del Pichincha era un sacerdote jesuita directamente. Fidel Egas era un muchacho de clase media que llegó a la riqueza financiado por los jesuitas. Siempre estudió en instituciones jesuitas y un día llega a ser el banquero más grande del Ecuador. Yo tomé fotos de la sucursal, de las distintas sucursales del Banco Pichincha en Guayaquil, en mi ciudad, y aquí las tiene usted. Sí. La principal, 9 de octubre, Avenida del Ejército, la sucursal de Víctor Manuel Rendón y Lorenzo Garaycoa, y la de Pichincha 9 de octubre. Los guayaquileños las conocen. Miren, la Virgen Dolorosa, cuyo culto fue traído por los jesuitas al Ecuador a través de sus colegios durante los años de la República, ¿sí?, está presente en todas las sucursales del Banco de Fidel Egas. Fidel Egas es, para los que no lo conocen, no es el tema, es un tema bastante largo, pero es quien pone y quita presidentes en el Ecuador, quien ponía y quitaba presidentes en el Ecuador hasta la llegada de Rafael Correa, cuando hubo un punto de quiebre. ¿Sí? Este es un banco jesuita. Muy ¿sí? Interesante. Queremos decir los hechos. Ahí tienen el cuadro de la Virgen Dolorosa, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por ahora yo todo lo que tengo que decir, Juan. El tema es mucho más largo, ¿no? Pero yo entiendo que por cuestiones de tiempo tenemos que darle un límite. Si en otro momento podemos encontrarnos para hablar con más profundidad de ya cada tema, sé que son temas sueltos también, ¿no? Bastante tocados a la ligera, pero... Sería bueno hacer una segunda parte sobre esto. En un momento lo hacemos. Juan. Casualidad es... Número 13 termina la página, hoy es día 31. Sí. Es una mera casualidad, o me lo parece a mí, y estamos aquí hablando de esas revelaciones. Es curioso, la verdad, todo lo que ha sido ofreciendo en el programa de hoy. Puedo decir además de que ha sido impactante. Conocía cosas de Latinoamérica, pero no tan ampliado como hoy. Creo que es uno de los programas más bien explicados sobre las sociedades secretas tan herméticas y que conservan un gran secretismo. Yo la verdad que para agradecer a todos los oyentes en el día de Halloween de hoy, quiero darte a ti las gracias, Edwin Ulises Espinosa, por iniciar esta gran lucha. Me acuerdo cuando tomamos la primera vez el contacto, no sé a raíz de qué fue, no sé si es que yo te vi en algún programa, no lo sé, creo que te comenté que te había visto en algún programa de Raymond, pues es que Raymond, me dijeron a mí que hacía entrevista a Raymond Monge, me lo dijo Maurice Weber, y me dijo que creo que eres tú el que apareces en el vídeo, y puede ser que de ahí pueda haber captado esa información tan interesante. Pero hoy ha sido muy bueno llamarte para que expongas en este público del programa de César y Juan, y también un saludo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas desde aquí España, desde el país lejano, del otro lado del charco. Estamos aquí ahora en videoconferencia y mira, parece que estamos dando como una conferencia online, pero realmente lo importante es ampliar esa información. De verdad, quiero darte las gracias, Edwin Ulises, y si quieres añadir... Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de estar en tu programa y a tus órdenes, ¿no? Perfecto, pues tus medios de contacto para que la gente te pueda escribir cualquier duda, cualquier sugerencia que podamos ampliar en esta serie de programas que iremos haciendo si a la gente quiere que hagamos otro, y también incluso pueden participar, si estamos de acuerdo, puedan participar gente que puedan exponer sus ideas sobre estos temas para que haya ese debate, ¿no?, de las sociedades secretas hasta el día de hoy. Adelante. Sí, como te comento, pueden contactarme, yo estoy agregado entre tus amigos en Facebook, pueden buscar Edwin Ulises Espinosa, soy yo, ¿no? Ahí está mi foto, pueden contactarme. Con gusto, como les digo, ¿no? Aquí hay datos que son bastante difíciles de creer, si necesitan bibliografía, fuentes y todo eso, con gusto se las doy, podemos compartir información y todo lo demás, ¿no? Y aquí mismo, en la caja de comentarios en YouTube, que este video va a estar en YouTube,
puedo mantener un contacto, ¿no?, con quien lo desee, ¿no? Claro, o sea, dentro de las limitaciones de mi tiempo, ¿no? Porque Claro, yo voy a tratar de ser lo más amable y condescendiente posible con quien me contacte. Entonces, te agradezco mucho a ti, Juan. estamos aquí para despertar a la gente, ese es el objetivo prioritario y además quería añadir un detalle. En caso que tú no puedas estar comentando, si quieres dejarme algún mensaje, yo te dejaré los comentarios, te haré un documento, te lo pasaré y ahí me vas respondiendo y yo agrego a esa persona el comentario en respuesta a lo que tú has añadido y diremos que estás ocupado y tal cual. Pero bueno, como decimos, han sido muchos meses para ponernos de acuerdo y por fin hoy, en una fecha tan simbólica y tan extraña, hemos realizado pues este primer programa, también entrevista sobre las sociedades secretas en Latinoamérica. Pues Edwin Ulises Espinosa, muchísimas gracias por haber estado en el programa de César Juan, un programa abierto a las puertas del cambio de conciencia humana. Listo, Juan. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Un saludo. Un saludo a ti. Pues bueno, oyentes de César Juan, canal oficial YouTube, hemos hablado hoy de un tema tan interesante que podíamos estar horas y horas, pero el tiempo hay que limitarlo y dejarlo para una segunda parte. Lo dicho, muchas gracias y que hayan disfrutado de este programa. Saludos a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.